Muy buenas tardes. Hola Mariela, como siempre por estar, bienvenida. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Con lo que es trastorno somatomorfos y trastornos relacionados, ¿sí? Que son condiciones psicológicas en las que los síntomas tanto físicos o síntomas corporales se van a presentar de una manera recurrente, persistente, pero que no tienen en realidad una causa médica clara. ¿Sí? Síntomas que causan malestar, síntomas que causan deterioro más que nada en todo su funcionamiento, ¿sí? A ver, tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de trastornos somatomorfos o trastornos relacionados en niños que podemos incluir trastorno de somatización, que el trastorno de somatización, a ver, está caracterizado por muchos síntomas físicos, ¿sí? Que no, que no pueden explicarse, digamos, completamente por una condición médica, ¿sí? Esos síntomas están asociados con, digamos, preocupaciones, con ansiedades bastante significativas. Otro es el trastorno de conversión, ¿sí? Que el trastorno de conversión en realidad se caracteriza por la presencia de síntomas neurológicos y motores, como debilidad o parálisis, que tampoco tienen una explicación médica evidente, donde esos síntomas mayormente aparecen después de un evento estresante. También está el trastorno de síntomas somáticos, que implica lo que es la presencia de síntomas físicos persistentes, el dolor de cabeza, el dolor abdominal, el cansancio, la fatiga. Eh, el trastorno de ansiedad por enfermedad también es otro, ¿sí? Donde, a ver, hay una preocupación, en este caso excesiva, persistente, sobre tener o desarrollar una enfermedad grave, ¿sí? Después está el trastorno facticio, ¿sí? Que ese trastorno, a ver, la persona que lo padece no es que finge síntomas físicos, ¿sí? O induce las enfermedades de manera deliberada sin ningún motivo externo evidente. ¿Bien? Eh, Busca en realidad lo que desea es asumir el rol de enfermo, buscar atención médica. Y después está, por ejemplo, lo que es el trastorno de somatización inducido por otros, que en este caso los síntomas físicos son causados o son inducidos por otras personas, un familiar, un cuidador, ¿sí? Y acá el propósito sería lo contrario, asumir el papel de cuidador o buscar atención médica, ¿sí? Eh, a ver, los trastornos somatomorfos y relacionados también afectan todo lo que es bienestar emocional, social, bienestar académico, laboral, ¿sí? Necesita de una combinación de intervenciones psicoterapéuticas, apoyo familiar, educación, eh, un enfoque para mejorar todo lo que es el manejo del estrés, de la ansiedad. También es importante, obvio, que el diagnóstico, ¿sí? Porque el manejo de estos trastornos deben ser realizados por profesionales que estén capacitados de la salud mental, que estén especializados en lo que es el trabajo con niños, pero también es importante el apoyo y la comprensión de la familia, del entorno escolar también, porque van a jugar un papel crucial en el proceso de tratamiento y recuperación de este niño. Entonces, a ver, están relacionados, o son condiciones, mejor dicho, en las que los síntomas físicos, digamos, están presentes, pero que no tiene una explicación que fuera por una condición médica conocida. Ahora, ustedes, como acompañantes terapéuticos, que también va a ser un papel sumamente vital, ¿sí? Para ayudar a estos niños a manejar estos trastornos, a mejorar su calidad de vida, primero que nada, comprender el trastorno, ¿sí? Profundizar en cuál es el trastorno somatomorfo específico, digamos, que afecta a ese niño, conocer sus síntomas comunes, tratar de conocer sus causas
subyacentes, ¿sí? Y seguir las estrategias de manejo recomendadas por los profesionales. En general, apoyo emocional, que lo venimos charlando de hace bastante, la educación sobre el trastorno, información clara, información comprensible para la familia y para el niño, para los docentes también muchas veces. La idea es ayudar a desmitificar el concepto, estos conceptos erróneos y promover una comprensión un poco más adecuada en realidad de la condición. También podemos trabajar con el niño para identificar posibles factores desencadenantes de esos síntomas somatomorfos, que puede ser, a ver, situaciones estresantes, cambio en el entorno, emociones intensas, fuertes. Podemos enseñarle al niño estrategias afectivas y efectivas de afrontamiento para manejar esos síntomas físicos, esas emociones asociadas, visualización guiada, ejercicio de respiración, técnicas de relajación, Mid-Multi también. Ni hablemos que fomentamos todo lo que son hábitos saludables en la vida de ese niño. Alimentación balanceada, descanso adecuado, manejo del estrés, ejercicio regular, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos hábitos saludables, nos llevan a una reducción de la frecuencia y la intensidad de esos síntomas, ¿sí? Tenemos la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que también es una herramienta muy efectiva para abordar todo lo que son los trastornos somatomorfos en los niños. Entonces nosotros vamos a trabajar en colaboración con el terapeuta, especializado obviamente en trastorno cognitivo-conductual, para poder implementar esas estrategias cognitivas y conductuales específicas, ¿sí? La comunicación con el equipo de tratamiento, médicos, psicólogos, terapeutas y demás. Eh, Vamos a compartir esa información relevante, esa participación también en la coordinación, obviamente, del plan del tratamiento. Realizamos seguimiento regular de ese progreso, ¿sí? Vamos a evaluar la efectividad de las estrategias que estamos implementando, ¿sí? El apoyo familiar también sumamente, vamos a decir, importante en lo que son los trastornos somatomorfos y trastornos relacionados en los niños. Bien, les quiero compartir también un videito que dura muy poquito, de un segundo. Voy a compartir, a ver, presentar otra cosa. Ahí está. A ver si lo puedo compartir desde acá. El trastorno de síntomas somáticos se caracteriza por múltiples síntomas físicos persistentes que están asociados con pensamientos, sentimientos y comportamientos excesivos e inadaptados relacionados con estos síntomas, y pueden acompañar o no a una enfermedad médica conocida. Algunos trastornos somáticos, anteriormente diferenciados como trastorno de somatización, trastorno somatomorfo no diferenciado, hipocondriasis, trastorno de dolor somatomorfo, ahora son considerados trastornos de síntomas somáticos. Se presenta más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. Tener perspectivas negativas, ser más sensible física y emocionalmente al dolor y otras sensaciones. Personas con antecedentes de maltrato físico o abuso sexual, antecedentes de depresión, haber sufrido o estar en riesgo de sufrir una enfermedad, pueden ser más propensas a padecer este trastorno. El síntoma principal del trastorno de síntomas somáticos es la manera en que la persona se siente y se comporta en respuesta a estas sensaciones físicas. Estas reacciones deben persistir por 6 meses o más. Una persona con este trastorno puede sentir ansiedad extrema con respecto a los síntomas,
Sentir preocupación porque los síntomas ligeros sean una señal de enfermedad grave. Acudir al médico para realizarse múltiples pruebas y procedimientos, pero no creer en los resultados. El trastorno de ansiedad por enfermedad produce manifestaciones similares, excepto que los síntomas físicos están ausentes o son mínimos. El trastorno de síntomas somáticos se distingue del trastorno de ansiedad generalizada, del trastorno de conversión y de la depresión mayor por el predominio, la multiplicidad y la persistencia de los síntomas físicos y el acompañamiento de pensamientos, sentimientos y comportamientos excesivos relacionados a ellos. El trastorno de síntomas somáticos puede asociarse con lo siguiente: una salud deficiente, problemas para desenvolverse en la vida diaria, otros trastornos mentales como ansiedad, depresión o trastornos de la personalidad, problemas económicos debido al exceso de consultas para el cuidado de la salud, aumento del riesgo de suicidio relacionado con depresión. La psicoterapia deberá estar encaminada a aprender a reducir el estrés, aprender a lidiar con los síntomas físicos, reducir la preocupación sobre los síntomas, dejar de evitar situaciones o actividades a causa de las sensaciones físicas incómodas, mejorar la funcionalidad cotidiana en el hogar, el trabajo, las relaciones y las situaciones sociales, enfrentar la depresión y otros trastornos de salud mental. Suscríbete a mi canal, donde podrás encontrar más contenido interesante sobre psicología. Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia. Bien, ese era el videito que les quería compartir. Ahora vamos a seguir con lo que es psicosis, ¿sí? Que la psicosis en realidad se refiere a un conjunto de trastornos mentales graves en los cuales, a ver, se pierde el contacto con la realidad, ¿sí? Obviamente que involucramos síntomas como son las alucinaciones, que acuérdense en que eran las percepciones falsas o distorsionadas, los delirios, que eran las creencias falsas o irracionales, también trastorno del pensamiento y comportamiento desorganizado, ¿sí? Ahora, algo a tener en cuenta que es importante, que la psicosis en niños es relativamente rara si nosotros la comparamos con los adultos, pero puede ocurrir, ¿sí? Y es crucial esto de detectarla tempranamente para poder brindar ese tratamiento adecuado. Ahora, hay algunos trastornos que pueden presentar síntomas psicóticos en los niños, como es la esquizofrenia, ¿sí? Aunque también es poco común en niños, pero puede comenzar en la infancia o la adolescencia, ¿sí? La esquizofrenia también se caracteriza por síntomas como alucinaciones, como delirios, como trastorno del pensamiento, como conducta desorganizada. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que es trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo combina síntomas, digamos, de esquizofrenia con episodios de ánimo afectado, como es la depresión o como es la manía. También tenemos el trastorno bipolar, ¿sí? Que pueden experimentar síntomas psicóticos durante esos episodios de manía o depresivos. El trastorno del espectro autista, ¿sí? Hay algunos niños con autismo que también pueden presentar síntomas psicóticos, ¿sí? Aunque no es una característica, digamos, común del trastorno. Pero después tenemos, por ejemplo, lo que es trastornos psicóticos breves, ¿sí? Episodios breves, pero bastante intensos de psicosis, que pueden durar días o semanas, ¿sí? Y también está, por ejemplo, lo que es el trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos, ¿sí? Donde hay ciertas sustancias, ciertos medicamentos que desencadenan síntomas psicóticos en niños, ¿sí? Pero a ver, lo que es la psicosis en niños es un trastorno mental grave, ¿sí? Por más que sea poco frecuente. Pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? Ahora, puede manifestarse como parte de un trastorno psicótico primario, como es la esquizofrenia infantil, por ejemplo, o secundario, como es una condición médica, puede ser una condición neurológica, psiquiátrica, ¿sí? Síntomas van a variar según la edad,
van a variar según el desarrollo de ese niño, pero teníamos las alucinaciones, ¿sí? Por ejemplo, escuchar voces que no existen, que serían alucinaciones auditivas, que son una de las más comunes. Las visuales, ver cosas que no están presentes, o las táctiles, sentir que algo nos toca cuando no hay nada. Los delirios, esas creencias falsas, esas creencias fijas que no se basan en la realidad, ¿sí? Los pensamientos desorganizados, tenemos lo que es el habla incoherente o el habla ilógica, la dificultad para concentrarse, la dificultad para seguir el hilo de una conversación, pero también tenemos comportamientos extraños, comportamientos inusuales, ¿sí? Por ejemplo, reacciones emocionales inapropiadas, aislamiento social, movimientos repetitivos o raros. También hay cambios afectivos y cognitivos, ¿sí? La pérdida del interés, por ejemplo, por los amigos, por las actividades, por la escuela, el bajo rendimiento académico, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión. Bien, las causas, las más posibles, trastornos del neurodesarrollo, que lo nombramos, trastorno esquizoafectivo, por ejemplo, esquizofrenia infantil. Después tenemos factores genéticos y hereditarios, traumas psicológicos intensos, el consumo de sustancias, que es más común a lo mejor en adolescentes, ¿no? Y condiciones médicas o neurológicas, epilepsias, infecciones cerebrales, autismo severo, ¿sí? Todo lo que es diagnóstico se realiza por un psiquiatra infantil. ¿En qué se basa? En entrevistas clínicas, tanto a los niños como a los padres, evaluación psicológica y neurológica, observación del comportamiento, y va a descartar causas médicas o intoxicaciones, ¿sí? Tenemos también tratamiento farmacológico, por ejemplo, en el caso de psicosis. Los antipsicóticos atípicos, risperidona, quetiapina, ¿sí? Eh, que sí o sí bajo estricta supervisión médica, ¿sí? Se va a hacer un ajuste cuidadoso de la dosis por el tema de los efectos secundarios, más que nada. Pero después tenemos todo lo que es psicoterapia, terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Para ayudar a este individuo a distinguir lo real de lo irreal, la terapia familiar, ¿sí? Que eso mejora la dinámica familiar, educa también a los padres, y la psicoeducación, ¿sí? Esto de enseñarle al niño a manejar los síntomas. Se va a necesitar seguramente también de apoyo escolar y psicosocial, ¿sí? Una coordinación, digamos, con la escuela para adaptar el entorno educativo. Tenemos las terapias ocupacionales, tenemos las terapias de habilidades sociales que también pueden llegar a ser muy importantes, que es todo lo que tiene que ver con la parte psicosocial, ¿sí? Pero en cuanto antes se diagnostique y se trate la psicosis, obviamente que mejor van a ser los resultados a largo plazo en términos de funcionamiento social, de desarrollo, de adaptación emocional, ¿sí? En sí, a ver, generalmente, como les dije antes, involucra el tratamiento, medicamentos antipsicóticos, terapia psicológica, ¿sí? Educación y apoyo familiar, ¿bien? Y posiblemente intervenciones educativas y sociales para ayudar a este niño a mejorar en la vida diaria, ¿sí? Eh, Trabajar como acompañantes terapéuticos con un niño, en este caso que presenta psicosis, requiere un enfoque muy cuidadoso, además de un enfoque multidisciplinario, ¿sí? Es importante que comprendan cuáles son los síntomas, cuáles son las manifestaciones de la psicosis, eh, porque obviamente que puede diferir de las que nosotros observamos en un adulto.
Acuérdense que tenemos las alucinaciones, los delirios, los comportamientos desorganizados o catatónicos, y los problemas para distinguir, por ejemplo, entre la realidad y la fantasía. ¿Sí? Importantísimo acá el trabajo en equipo. Los psiquiatras infantiles, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, ¿sí? Que coordinemos realmente bien cuál es el tratamiento, ¿sí? Además de que lo primero que tenemos que hacer, que ya me lo venía no nombrando últimamente, el tema de establecer una relación de confianza, una relación sólida de confianza, ¿sí? Ser respetuosos, empáticos, comprensivos también, ¿sí? A ver, la psicosis genera miedo, la psicosis genera confusión, ¿sí? Eh, es fundamental que ese individuo, este niño, se sienta seguro con nosotros, ¿eh? También se implementa el tema del apoyo emocional, de establecer rutinas, de fomentar habilidades sociales, ¿sí? De comunicación. Eh, Asegúrense de que el niño esté recibiendo el tratamiento adecuado, ¿sí? Si se incluye medicación, que así sea, terapia individual, terapia familiar, cualquier otro enfoque terapéutico, nosotros vamos a ayudar a que este niño siga con ese plan de tratamiento. Y si notamos algún cambio, por ejemplo, que no va a sus terapias, lo informamos los profesionales, ¿sí? El autocuidado, que esto también es muy importante. No se olviden de cuidarse a sí mismo, más si trabajan con personas con psicosis, porque suele ser emocionalmente desafiante. Así que asegúrense de tener tiempo ustedes para descansar, tiempo ustedes para relajarse, y si necesitan recibir apoyo, ¿sí? Tenemos todo lo que es una evaluación continua también, ¿sí? Realizar evaluaciones regulares sobre su progreso, eh, ajustar con el equipo terapéutico el enfoque si es que es necesario, ¿sí? Por eso trabajamos estrechamente en colaboración con ellos para garantizar que este niño esté recibiendo el mejor cuidado posible, ¿sí? Antes de pasar a les quiero compartir también otro videito. Ahí está. Me equivoqué, creo. A ver. Ah, no, estaba bien. Yo fui la que... Si eres de México o de Argentina. Vamos a compartir el otro. Esto. A ver si está bien. Sí, está bien. Este video quiero que compartamos. Ahora sí. Primeros signos de psicosis. ¿Cómo detectarlos? Aunque la mayoría de la gente piensa que la psicosis aparece de la nada, esto es muy poco común. A menudo hay señales de advertencia, meses o incluso años antes. Por supuesto, estas señales son más fáciles de reconocer cuando miramos hacia atrás. Por eso hemos querido hacer este vídeo, para aprender a reconocer algunos signos de advertencia, cuando aparecen por primera vez. El reconocimiento temprano ofrece una mejor oportunidad para la intervención y la prevención de la psicosis. Los brotes psicóticos. La gente que ha padecido algún brote psicótico a veces describe los primeros cambios que tienen como una mayor dificultad para filtrar la información, las distracciones y las sensaciones. Pueden tener problemas para concentrarse o para entender lo que están escuchando. Las experiencias visuales pueden llegar a sentirse como más brillantes o intensas y los sonidos más fuertes. Es como si se sintieran sobrecargados y les resulta más difícil mantener el hilo de lo que están pensando, así como de lo que los otros hablan. Pueden sentirse más y más desconectados o simplemente quieren estar solos. Poco a poco les abruma la confusión acerca de lo que es real y lo que no, lo cual
les lleva a desconfiar, incluso a sentir pánico. Otras personas, en cambio, pueden dar la sensación de que actúan de forma extraña, o simplemente no parecen ellos mismos. Pueden presentar dificultades en la escuela o en el trabajo, incluso dejar de ir. Algunos de estos primeros cambios no son específicos a la psicosis. En otras palabras, muchos jóvenes con estos signos y síntomas no tienen por qué padecer psicosis. Tal vez se trate de una reacción temporal al estrés. Pero para aquellos que se encuentran en las primeras etapas de una enfermedad psicótica, estos síntomas proporcionan señales de advertencia importantes. Cuando varios signos o síntomas se producen o se hacen más intensos con el tiempo, o simplemente existe una historia familiar de trastornos psicóticos, es particularmente importante estar atentos para buscar ayuda a tiempo. Señales de alerta temprana de psicosis y los síntomas a tener en cuenta. Cambios de personalidad no específicos. Aislamiento social. Disminución en el funcionamiento en la escuela o en el trabajo, en el autocuidado. Estado de ánimo deprimido. Ansiedad. Disminución de la motivación. Disminución de la concentración. Alteración del sueño. Expresión emocional reducida. Problemas con el manejo de la tensión diaria. Deterioro en la higiene personal. Otras señales de alerta temprana son los síntomas más leves o sutiles de la psicosis. Llamamos a estos síntomas psicóticos atenuados. Síntomas psicóticos atenuados. Desconfianza. Por ejemplo, se sienten cada vez más incómodos frente a amigos, familiares o maestros sin saber por qué. Creencias extrañas o pensamiento mágico. Por ejemplo, sensación de confusión acerca de si un sueño realmente ocurrió. Se preguntan si otras personas podrían ser capaces de leer su mente, encuentran conexiones significativas entre eventos no relacionados, tienen frecuentes experiencias de irrealidad o déjà vu. Experiencias perceptivas inusuales. Por ejemplo, los sonidos parecen ser más fuertes de lo normal, ven sombras o figuras vagas por el rabillo del ojo, creen que los ruidos cotidianos suenan como palabras o tienen un significado especial. Discurso tangencial o circunstancial. Por ejemplo, cambian el tema de conversación sin motivo alguno, mientras están hablando, utilizan combinaciones inusuales de palabras. Cuando estos síntomas han comenzado o empeorado durante el último año, la investigación sugiere que la persona puede tener un mayor riesgo de desarrollar psicosis. Es de destacar que algunas personas experimentan síntomas psicóticos atenuados que son de larga duración ni estables, es decir, los síntomas han existido desde hace más de un año, pero no han sido continuados ni demasiado frecuentes en el tiempo. Estos individuos no tienden a presentar tanto riesgo de desarrollar psicosis en el futuro. Personas que pueden tener mayor riesgo de psicosis. Las personas que tienen un familiar cercano, un hermano o hermana, padre o madre, que ha experimentado algún trastorno mental con psicosis. Esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor con psicosis. Y que han tenido una disminución en el rendimiento del funcionamiento diario. En la escuela o en el trabajo, la vida social y familiar, el autocuidado, durante al menos un año. Las personas con síntomas completos. En lugar de atenuados, de psicosis que se iniciaron en los últimos 3 meses, aunque sean breves y variables. Los síntomas pueden ser intensos pero ir y venir, durante menos de una hora, y aparecen no más de un par de veces cada semana. No son frecuentes o sostenidos, lo suficiente como para cumplir con los criterios para un trastorno psicótico total. Sin embargo, estos síntomas deben ser tomados en serio, por si se hacen más frecuentes o sostenidos en el tiempo, pues pueden ser el preludio de un brote psicótico. Es importante destacar que las investigaciones sugieren que el tratamiento precoz de estos síntomas puede ayudar a prevenir problemas más graves en el futuro. Al igual que con los primeros signos de la enfermedad médica,
Si los signos tempranos de problemas de salud mental se dejan sin tratar, es más probable que empeoren. Por el contrario, si se tratan a tiempo, a menudo mejoran. La intervención temprana tiene el potencial de retrasar o en última instancia prevenir la aparición de la psicosis y para mejorar los resultados de los que se llega a desarrollar un trastorno. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Bien, vamos a seguir con lo que es síndrome de Asperger, ¿sí? Eh, a ver, es un trastorno, todos lo sabemos, del espectro autista, ¿sí? Tiene una característica, eh, dificultades, por ejemplo, significativas en lo que es la interacción social y lo que son patrones de comportamientos repetitivos, ¿no? Eh, a ver, o restringidos. Se considera, vamos a decir, una forma más leve del espectro autista, ¿sí? En comparación con el autismo clásico. Pero comparten muchas características por ahí similares, ¿no? Em, entonces, a ver, ¿cuáles son esas eh, características similares? ¿Sí? Porque en realidad hay algunos aspectos, vamos a decir, claves del síndrome de Asperger. Uno es la dificultad en la interacción social, ¿sí? Suelen tener dificultades para entender, por ejemplo, todo lo que son las normas sociales no verbales, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Al contacto visual. Hago referencia a las expresiones faciales, por ejemplo, al lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, a ver, eh, pueden tener dificultad, por ejemplo, para iniciar o para mantener una conversación, ¿sí? O pueden parecer poco interesadas en establecer todo lo que serían relaciones sociales. Suelen tener intereses restringidos o intensos, ¿sí? Intereses muy específicos, muy profundos a ciertos temas. Bien, me gusta mucho, por ejemplo, las áreas mayormente de la ciencia, de la tecnología, de la matemática, temas por ahí especializados, ¿sí? Entonces pasan muchas horas investigando, pasan mucho tiempo también hablando sobre sus intereses, obviamente, particulares, ¿no? ¿Sí? Las rutinas y los rituales también son muy importantes para las personas con síndrome de Asperger. Bien, cuando se le cambia la rutina, es bastante desafiante para ellos. Entonces, pueden demostrar estos comportamientos, como les decía antes, repetitivos, los golpecitos, el alinear objetos, el balancearse. Algunas personas también suelen tener un lenguaje desarrollado, ¿sí? Pero pueden tener dificultades para entender lo que sería el lenguaje figurado, la ironía, el sarcasmo, ¿sí? También pueden tener problemas, digamos, para regular el volumen de la voz o el tono al hablar. También muchas personas con síndrome de Asperger son sensibles a estímulos sensoriales, ruidos fuertes, luces brillantes, texturas, olores bastante intensos, les causa, digamos, una incomodidad, o una distracción, ¿sí? Todos sabemos que todos los individuos somos únicos y las personas con síndrome de Asperger también, y ellos pueden experimentar características de manera muy diferente, ¿sí? Hay algunas personas con síndrome de Asperger que tienen habilidades, voy a decir, excepcionales en ciertas áreas,
¿sí? Ni me hablemos a muchas de la memorización de datos. Otras por ahí pueden enfrentar unos desafíos más precisos en su vida diaria, ¿sí? Pero, a ver, el Asperger o el síndrome de Asperger define al autismo cuando no se acompaña de lo que es discapacidad intelectual ni dificultades significativas en el lenguaje en sus aspectos formales, ¿sí? En realidad se trata de una categoría que ha desaparecido, ¿sí? En las últimas versiones de lo que es el sistema de clasificación utilizado internacionalmente para diagnósticos clínicos, el DSM-5 o el CIE-11, y se ha sustituido todo por trastornos generalizados del desarrollo o trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Nosotros acá lo vemos por separado, ¿bien? Pero quiero que quede claro que el síndrome de Asperger forma parte del trastorno del espectro del autismo, ¿sí? Y las personas que en su día recibieron, digamos, ese diagnóstico comparten las características nucleares de la condición, la dificultad en la comunicación social, ¿cómo decir?, flexibilidad de pensamientos, de comportamiento, pero más allá de eso tienen un lenguaje fluido, una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población, ¿sí? Entonces, suelen tener, a ver, como les dije antes, esto de la dificultad para entender la comunicación no verbal, ¿sí? Dificultad para saber cuándo terminar la conversación, más si son temas de su interés. Les cuesta, por ejemplo, mucho elegir qué tema hablar, ¿sí? Eh, Son muy literal también, ¿sí? Comprenden, digamos, el lenguaje según el significado exacto de la palabra. Por eso muchas veces no entienden, como les dije, las bromas, los chistes, las metáforas, el sarcasmo, ¿sí? Ahora, toda su expresión verbal son correctas, pero a veces utiliza el lenguaje de manera muy formal, ¿sí? Demasiado preciso, demasiado técnico, ¿sí? Entonces son muy literales, no captan las bromas, las metáforas, los sarcasmos, ¿sí? Por ahí les resulta difícil reconocer y comprender las reglas sociales no escritas, ¿sí? Por eso a veces se comportan de manera inadecuada, pero sin darse cuenta, ¿bien? Ellos quieren relacionarse con los demás, pero no saben cómo hacerlo. Por eso a veces pueden encontrarse solos, ¿sí? Eh, También, a ver, les resulta por ahí muy difícil manejarse en situaciones en las que tiene que interactuar con muchas personas a la vez, ¿sí? Por eso parece a veces que no quiere relacionarse, que no quiere integrarse en lo que es el grupo, ¿sí? Puede parecer que no expresa sus emociones, ni tiene en cuenta las emociones de los demás, pero en realidad es que le resulta muy complejo darse cuenta eh, intuitivamente de cuáles son los sentimientos y las emociones de otras personas, ¿sí? Y encuentra muy difícil expresar sus propias emociones de manera convencional, ¿bien? Entonces puede parecer que reaccionan de manera inadecuada, ¿sí? O desproporcionado, o fuera de lugar, como lo quieran llamar, ¿sí? Tienen una forma, digamos, de pensar que suele ser rígida, que suele ser concreta, que eso le ayuda en realidad en actividades que quieren o que requieren atención detallada, ¿sí? O repetición de patrones, pero, por ejemplo, tienen dificultades en tareas que requieren flexibilidad o buscar alternativas, ¿sí? Por ejemplo, la resolución de problemas. Son muy fieles a las rutinas, digamos, ¿sí? Las siguen a esa rutina de manera rígida y repetitiva. ¿Por qué? Porque las rutinas que proporcionan seguridad, ¿sí?
pautas concretas de actuación, pero limita obviamente su comportamiento dificultando la adaptación a cambios. ¿Sí? Ni hablemos situaciones novedosas. Bien, ellos tienen, como les dije antes, intereses muy concretos, muy específicos, ¿sí? Acumulan mucha información, dedican mucho tiempo, ¿sí? Y pueden ser extremadamente sensibles a los estímulos, ¿sí? Hasta les resulta muchas veces molesto o doloroso incluso. Bien, entonces, ¿cómo ayudar a una persona con síndrome de Asperger? Reflexionar, primero que nada, sobre los desafíos sociales que afrentan ellos todos los días. Intenten ponerse en el lugar de una persona que genuinamente no comprende ni sabe cómo afrontar todo eso. Entonces nosotros tenemos que tratar de empatizar con su experiencia, ¿sí? Procurar comprenderla o comprenderlo, ¿sí? Aunque a veces sea muy distinto a lo convencional, ¿no? Debemos interesarnos por conocer bien a la persona. Cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, las cosas que son importantes para ellos. ¿Sí? También es necesario, creo, que hagamos explícitos algunos conceptos que para la mayoría o la mayor parte de las personas son obvias, ¿sí? Pero para ellos no. Utilicen, digamos, lenguaje directo y concreto. ¿Sí? No usen el doble sentido, la ambigüedad, porque no nos van a entender. ¿Sí? Nosotros necesitamos una comunicación que sea más sencilla y más satisfactoria, obviamente, para el individuo. Bien, quiero que ustedes comprendan que en realidad sus comportamientos no son caprichos, no son intencionados, ¿sí? Refleja en realidad una manera distinta de comprender y desenvolverse en este mundo, ¿sí? Y comprendan la importancia de sus rutinas, bien, porque para ellos son un elemento muy importante que proporciona seguridad, ¿sí? Nosotros podemos ayudar, por ejemplo, a flexibilizarla, pero sin imponer nuestra manera de ver las cosas, ¿sí? Preguntarle cuál es la mejor manera de apoyarlo o apoyarla. Bien. A ver, el diagnóstico, más que nada, evaluaciones clínicas, evaluación de la historia de desarrollo, del lenguaje, las habilidades sociales, el comportamiento, ¿sí? Intervenciones, intervenciones educativas, terapias especializadas, ¿sí? Para mejorar la comunicación, las habilidades sociales, la gestión del estrés, cualquier otra área por ahí de dificultad. Yo creo que con el apoyo adecuado, ¿sí? Pueden llevar una vida productiva. Bien, entonces como acompañante solo lo voy a nombrar, establecimiento o establecer, mejor dicho, una relación de confianza, facilitar la comunicación, promover la socialización, enseñarle el tema de habilidades de autogestión, organización, gestión del tiempo, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajar en la regulación emocional, colaborar con la familia, promover la independencia, ¿sí? Eh, y enseñarles también el tema de las técnicas de relajación, la utilización del refuerzo, creo que positivo, además de colaborar y trabajar en colaboración con todo el equipo terapéutico e involucrar a la familia, ¿sí? Antes de retirarnos, les comparto también un videito que es muy pequeño,
con respecto a autismo versus Asperger. Voy a ver si lo puedo agrandar, ahí está. El autismo y el síndrome de Asperger son ambos trastornos del espectro autista, que se caracterizan por dificultades en la comunicación y la interacción social, así como por patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos y repetitivos. Sin embargo, hay diferencias clave entre ellos, especialmente en términos de severidad y manifestación de síntomas. En este video hablaremos de 6 diferencias clave entre autismo y Asperger. Pero antes, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros contenidos. ¿Listo? Número 1. Severidad. El autismo puede variar significativamente en términos de severidad. Algunas personas con autismo pueden tener discapacidades intelectuales y de lenguaje significativas, mientras que otras pueden tener habilidades promedio o superiores en estos ámbitos. En el síndrome de Asperger, en cambio, se caracteriza por no tener retrasos significativos en el desarrollo del lenguaje y en las habilidades cognitivas. Las personas con Asperger suelen tener un coeficiente intelectual dentro del rango promedio o superior. Habilidades de comunicación y sociales. Las personas con autismo pueden tener dificultades más notables en la comunicación verbal y no verbal. Esto puede incluir retrasos en el habla, dificultades para mantener conversaciones y desafíos para entender gestos y expresiones faciales. Aquellos con síndrome de Asperger generalmente pueden comunicarse de manera efectiva, pero pueden luchar con las sutilezas de la comunicación social, como la ironía, el sarcasmo y el humor. También pueden tener dificultades para interpretar normas sociales y señales no verbales, intereses y comportamientos repetitivos. Tanto en el autismo como en el Asperger, se suelen observar intereses intensos en temas específicos o comportamientos repetitivos. Sin embargo, las personas con Asperger pueden ser capaces de canalizar sus intereses hacia áreas productivas y tener un conocimiento profundo de temas específicos. Coordinación motora. Las personas con síndrome de Asperger pueden presentar problemas de coordinación motora y habilidades motrices finas y gruesas, mientras que en el autismo, las dificultades con la coordinación motora pueden ser más severas y afectar de manera más significativa el desarrollo temprano. En el Asperger, estas dificultades suelen ser menos pronunciadas y más específicas a ciertas habilidades motoras. En el autismo son comunes los retrasos en el desarrollo de habilidades motoras, como gatear, caminar o montar en bicicleta, la coordinación y la precisión, o movimientos motores inusuales, como balancearse, girar o agitar las manos. En cambio, las personas con Asperger suelen tener dificultades en las habilidades motoras finas y gruesas, torpeza o problemas de coordinación, y no siempre presentan movimientos repetitivos, comprensión y expresión emocional. En el autismo, las personas pueden tener dificultades significativas para expresar sus propias emociones y para interpretar las emociones de los demás. Esto puede manifestarse en respuestas emocionales que parecen desproporcionadas o inapropiadas a la situación. En el Asperger, también pueden enfrentar desafíos en la comprensión y expresión emocional, pero estos individuos pueden desarrollar estrategias para manejar las interacciones sociales y emocionales. Por ejemplo, pueden seguir luchando con la empatía y la sutileza de las relaciones sociales. Adaptación social y escolar. En el autismo, las dificultades de adaptación social pueden ser más pronunciadas, con algunos individuos que necesitan apoyo significativo en ambientes escolares y sociales. La inclusión en entornos educativos regulares puede requerir adaptaciones y apoyo especializado. En cambio, en el Asperger, las personas pueden funcionar bien en entornos educativos convencionales, especialmente si sus intereses se alinean con el currículo académico. Sin embargo, pueden enfrentarse a desafíos sociales como el bullying o la exclusión, debido a sus dificultades en las interacciones sociales y su tendencia a tener intereses intensamente focalizados. La neurodiversidad es un concepto que valora las diferencias neurológicas como variaciones naturales de la humanidad. Desde esta perspectiva, tanto el autismo como el Asperger son vistos como diferencias en lugar de deficiencias.
enfatizando la importancia de adaptar el apoyo a las necesidades individuales, en lugar de tratar de curar a la persona. Es importante notar que en las clasificaciones diagnósticas más recientes, como el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales quinta edición, el término de síndrome de Asperger ha sido absorbido dentro del diagnóstico más amplio del trastorno del espectro autista. Esto refleja una comprensión más matizada de que el autismo se manifiesta en un espectro y que las diferencias entre los diagnósticos no siempre son claras ni consistentes de una persona a otra. La categorización en un único espectro busca proporcionar una comprensión más personalizada y precisa de las necesidades individuales. Y bien, ¿conoces a alguien con Asperger o autismo? Cuéntanos en los comentarios. Bien, la próxima clase vamos a terminar de hablar de todo esto. Fobias nos queda, epilepsia, crisis convulsiva, esquizofrenia, síndrome de Down, parálisis cerebral infantil, discapacidad intelectual. Sí o sí, lo voy a terminar la próxima clase para poder seguir con los demás temas, que no son muchos los que nos falta, maltrato infantil, bueno, y demás. Así que, como siempre le digo, gracias Mariela por estar, gracias por compartir este rato, y si Dios quiere nos vemos la próxima clase. Un beso enorme.